Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga mucho. Reciban un cordial saludo de mi parte. Y qué bueno que estamos aquí leyendo el libro de Romanos. Vamos a comenzar, si me hace el favor, busquen por ahí su Biblia. Vamos a comenzar en el libro de Romanos capítulo 5 y vamos a darle lectura. Hemos estado leyendo el libro de Romanos. Hoy comenzamos el capítulo 5 y vamos a comenzar, hermanitos. Vamos a darle lectura. Y dice así de la siguiente manera. Capítulo 5, verso 1 al 11. Y lleva como título Resultados de la justificación. O sea, beneficios de haber sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Dice así, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pues vamos a poner en manos de Dios esta palabra y que sea Él quien nos guíe para que podamos explicarla de la mejor manera, que quede entendido para ustedes que nos ven, que nos acompañan, esperando que el Espíritu Santo empiece a obrar desde este momento en sus vidas. Y vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que hemos visto en estos últimos 4 capítulos. Mi esposa la semana pasada leyó y concluyó en el capítulo 4, en donde el apóstol Pablo termina con el tema de la sanación, de la salvación y de la justificación, que es por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en estos versículos, vamos a explicarlos. Vamos a encontrar algunas respuestas a algunos de nuestros problemas espirituales. Vamos también a encontrar algunas respuestas de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras angustias. Y vamos a también encontrar pues algunas respuestas a nuestras dudas en cuanto a nuestra vida cristiana. Ahora, ¿por qué aquí en estos versos? Porque aquí el apóstol Pablo nos habla de algunos beneficios que tenemos por haber recibido, por haber sido justificados por medio de nuestro Señor Jesús. Hemos sido reconciliados con Dios. Y vamos a ir desglosando versículo por versículo del capítulo 5. Y dice así el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa como cristianos el haber sido ya justificados? ¿Qué significa para nosotros? Bueno, justificados es que ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos un nuevo estatus.
delante de Dios. Hemos sido restaurados, ahora somos nuevas criaturas, ahora hemos sido nuevos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos criaturas nuevas. Significa, perdón, que Dios ha declarado aquí inocente al pecador y que lo ha liberado, que lo ha declarado justo por el simple hecho de haber creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que hemos nosotros puesto nuestra confianza en Él y ya no vamos a ser juzgados en el tribunal, en el día del juicio de Dios que va a ser para toda la humanidad. Y debido a esto, ahora vamos a ver algunos de los beneficios de parte de Dios y vamos a comenzar con el primero. Y el primero es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios en cuanto a todas las cosas que nos separaban de Él. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, pues que simple y sencillamente antes éramos pecadores. Éramos enemigos de Dios. Constantemente estábamos peleando con Él porque no estábamos de acuerdo con Él, no concordábamos con sus enseñanzas, con lo que Él nos da aquí en su palabra. Estábamos prácticamente separados del reino de Dios y no podíamos entrar a su presencia. Estábamos destituidos de la gloria del Señor. Ahora, la paz de Dios que aquí nos da no es la que trae como tranquilidad aquí a nuestra alma. La situación por la cual estamos pasando, a muchos de nosotros tal vez nos ha quitado la paz, nos ha quitado la calma. Y sabemos que está difícil la situación, pero si nosotros confiamos en el Señor, Él nos da paz, porque hemos sido reconciliados con Él. Otras personas también buscan la paz mundial. A toda costa la buscan, pero el tiempo que tiene la humanidad, que han sido miles de años, estadísticas dicen que solamente entre 200 y 300 días de todos esos miles de años, el ser humano ha tenido paz. Son muy pocos los años que ha tenido paz la humanidad. Ahora, la paz que Dios aquí Él nos da es que Él ya no nos ve a nosotros como sus enemigos. Ya no tenemos problema con Él. Ahora Él nos ve como sus hijos. Tenemos un nuevo estatus. Él nos ha dado una nueva identidad. Ahora somos hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la simple y sencilla razón de que nosotros le hemos creído al Señor. Y si me acompañan, por favor, vamos a ver aquí adelantito en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 y 19. 2 de Corintios, capítulo 5, verso del 17 al 19. Dice así de la siguiente manera. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo. Y miren aquí lo que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora somos una nueva creación. Somos hijos de Dios y hemos sido reconciliados con Dios. Ahora vamos a ver otro de los beneficios de la justificación. Y dice que es que ahora tenemos entrada para con Dios. Verso 2. Miren lo que dice. Por quien también
tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso directo a la gracia por medio de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y que podemos estar confiados de que vamos a entrar al cielo y vamos a disfrutar por la eternidad, estar en la presencia de Dios. Otro de los beneficios por haber sido justificados es que nos gloriamos en la esperanza de Dios. Nuestra esperanza no debe de estar puesta en todas esas cosas materiales que a veces nos apartan del propósito de Dios. Todas esas cosas son triviales. Todas esas cosas nos apartan del Señor. Son espejismos nada más, porque hay veces que la mayoría de la gente precisamente pone su esperanza en esas cosas, en el dinero, un buen trabajo, una buena casa. Pone sus ojos en cosas que solamente traen beneficio o pueden traer de alguna manera paz para cada uno de ellos. Lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo es que nuestra esperanza es que algún día podamos llegar a la presencia de Dios y que podamos contemplar por la eternidad su gloria, su poder, su majestad. ¡Wow! Es hermoso. Esta es nuestra esperanza, que nosotros podamos estar algún día en la presencia de Dios. Y es que Pablo nos dice también aquí que, pues de alguna manera, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie ni nada. Y en el capítulo 8, ahí mismo de Romanos, adelantito por favor, miren lo que nos dice el apóstol Pablo también. Capítulo 8, verso 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Verso 38. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. O sea, nada nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo nos justificó por medio de Él, por medio de su sangre derramada en la cruz, perdonó nuestros pecados y hemos sido reconciliados con Dios. Y vamos a ver otro beneficio por lo cual hemos sido ya justificados. Y es que nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos a leer el versículo 4, 3 y 4. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí Pablo nos quiere decir que triunfar en medio de las dificultades, aún en medio de todos los problemas, situaciones por las cuales nosotros pudiésemos estar pasando, ya sean presiones, presiones mentales, psicológicas, espirituales, presiones de tentación, presiones interpersonales, presiones y más presiones. Porque esto, seamos o no cristianos, seamos o no seguidores de Cristo, vamos a pasar por ahí. Y es que las dificultades son necesarias para poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Porque dice Pedro, vamos a verla en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1:7. Miren lo que dice ahí el apóstol Pedro. Primero de Pedro 1:7. Nos dice así de esta manera. Dice: porque nuestra fe
será puesta a prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aun perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro nos dice que nuestra fe va a ser probada. Tarde o temprano va a ser probada, no siempre va a ser amor y dulzura. Aquí Pedro nos dice y nos pone un ejemplo de que así como el oro también es metido a prueba por medio de fuego de altas temperaturas, aquí el oro es probado. Se le va quitando toda la impureza que tiene hasta que llegue a ser lo que es, oro puro, que esté completamente limpio, sin nada de impurezas. Así, de esta manera, aquí Pablo nos está diciendo que vamos a ser probados, vamos a pasar por muchas tribulaciones y que no sorprendamos, aún siendo hijos de Dios, que eso nos va a pasar a nosotros. Problemas, dificultades, a todo creyente, las pruebas que vamos a pasar, todo esto no debe debilitar nuestra fe. Al contrario, en nuestra fe debe de probarse y debemos de salir fortalecidos en esas pruebas, de manera que todo el tiempo Dios nos va a probar. Dios nos va a probar. Así es que ni lo dudes. Así es que si tienes esas pruebas, ten la confianza, acércate a Dios y Él te va a dar la salida. Aquí, adelantito, Romanos capítulo 8, 28. Miren lo que nos dice aquí también el apóstol Pablo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo nos dice aquí que si realmente somos hijos de Dios, que si nosotros estamos confiados en Dios, vamos a ser probados. No dudemos en ningún momento. Si tú amas realmente a Dios, si amamos realmente a Dios, tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Ahí es donde va a aplicar y lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, y ahí la vamos a aplicar para ver realmente qué es lo que hemos aprendido o realmente de qué estamos hechos, si realmente creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otro beneficio que también nos da el haber sido justificados, lo vamos a leer aquí en el verso 5 del capítulo 5. Nos dice así de la siguiente manera. Verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La demostración de amor para todo el creyente, para todos sus hijos. Y también aquí nos dice que nos dio a su Espíritu Santo, también a los que creen. Ahora, una pregunta, dime, como creyente, ¿existe en este mundo alguna persona más privilegiada que tú? ¿Existe alguien más privilegiado que una persona que es cristiana? Yo me regocijo porque a pesar de las pruebas que pasamos, en todo esto tenemos que gloriarnos, porque de esto de todos estos problemas, de todas estas situaciones, vamos a sacar algo bueno y vamos a salir fortalecidos, porque Dios nos ama. Y miren lo que dice atrasito en el libro de Juan, Primera de Juan capítulo 4:10. Primera de Juan capítulo 4, verso 10. Miren lo que nos dice aquí. Y dice, porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tenemos que gozarnos porque Dios te ama
Dios nos ama. Dios ama a todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo y ahora los ve como sus hijos. Ya no tenemos ningún problema, ya no estamos peleados, enemistados con Dios. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Otro beneficio que también vamos a ver, que por el cual hemos sido justificados, es que Dios nos ha dado también a su Espíritu Santo por el hecho de haber creído. Y atrasito, por favor, ahora sí, en el libro de Juan, capítulo 14, 17, miren lo que nos dice aquí el Señor. Juan capítulo 14, verso 16 y 17. Lo que dice nuestro Señor Jesús y lo que nos dice acerca de que Dios ya nos dejó a su Espíritu Santo. Dice aquí el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. Si nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, Él nos da esa paz, esa confianza, nos da esa tranquilidad, nos da sabiduría, discernimiento, nos da fortaleza, nos da todas esas cosas para poder pasar todas esas tribulaciones y todos esos problemas que se van a presentar en nuestras vidas. Debemos estar confiados en que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, a pesar de que a veces contrictamos el Espíritu de Dios. Debemos de reconciliarnos también con Él, porque Él es el que nos va a guiar y nos va a dar dirección en esas situaciones difíciles. Vamos a continuar y vamos a darle lectura al verso 6, 7 y 8, que dice así de la siguiente manera. Dice: por Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos la mayor demostración de amor de nuestro Dios para toda la eternidad, tanto para justos como pecadores. Él, nuestro Señor Jesucristo, vino aquí a este mundo a morir por toda la humanidad. Pero aquí la salvación es para todos aquellos que en Él creen. Qué bendición y qué hermoso es tener nosotros el amor de Dios, el que ya nos haya perdonado a cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver también otro de los beneficios que hemos recibido por medio de la justificación. Y lo encontramos en el verso 9, que dice así de la siguiente manera. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estamos ya justificados por Dios y vamos a ser salvos de la ira venidera, el día del juicio que va a ser a toda la humanidad. Hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido salvos simple y sencillamente por su gracia. Estaremos guardados en aquel día, dice, de la ira de Dios, en el día del juicio y de la tribulación. Estemos confiados y estemos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo para poder entrar confiados al reino de Dios. Y vamos a ver también aquí, dice que Jesús, vamos a ver también en el verso 10, ahí, lo que nos dice. Verso 10, dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por cuál vida? Por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que nos dice allá adelante en el libro de Hebreos,
capítulo 7, 25. Hebreos capítulo 7, verso 25, lo que nos dice. Dice: Cristo, el cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por cada uno de ellos. Aquí nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros que ya hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. En Cristo debemos de estar completamente seguros que ya hemos sido reconciliados y que tenemos entrada directamente al reino de Dios. Estemos confiados y seguros, hermanos. Y vamos a ver por último el último beneficio que tenemos por haber sido reconciliados, y lo encontramos en el verso 11, que dice así de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Dice aquí, el otro beneficio es que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos siempre y nunca olvidemos que cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, ya hemos sido justificados única y exclusivamente por la gracia de Dios, y que ha sido por medio de nuestro Señor Jesús. Y recuerda siempre, nunca olvides esto, que donde quiera que tú estés, o cualquiera que sea el problema, o cualquiera que sea la dificultad, cualquier situación por la cual estés tú pasando, que te puedas gozar en Dios, que nos podamos gozar en Dios y en la salvación que Él mismo ya nos ha dado. Hermanos, este es el tema que hemos visto el día de hoy, capítulo 5 del verso del 1 al 11. Es un tema muy hermoso que Dios aquí nos da porque nos gozamos y estamos confiados en Él. Él aquí nos da algunos beneficios por los cuales los hizo nuestro Señor Jesucristo. Y yo te recomiendo que nos los podamos apropiar, que podamos realmente creer en esos beneficios que el Señor nos ha dado, y los pongamos en práctica a nuestra vida como cristianos, y que no dudemos en ningún momento, hermanitos, en que podamos perder nuestra salvación. Esa ya está ganada. Esa no la vas a perder si sigues agarrado, tomado de la mano de Dios. Recuerda que lo que dice su palabra, dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y nos dice también que estaremos con Él, que Él estará con nosotros, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Espero que esta lectura, esta enseñanza, haya sido de bendición para tu vida. Sigue adelante, persevera, no dudes, no te canses. El Señor está contigo. Dios te bendiga, esperando que esta lectura, esta enseñanza haya sido de grande bendición para ti que nos ves y para toda tu familia. Que Dios los bendiga y nos vemos aquí, primeramente Dios, la próxima semana. Hasta luego.